Aquí hago un paréntesis para hacer notar que muchos jugadores de esta etapa histórica luego serían directores técnicos, que fue lo que dije hace un ratito, como Pipo Gorosito, Diego Bonarris, Leo Madelón, que en ese momento jugaban para San Lorenzo. De parte de Newell's tenía un impresionante combinado de futuros DTs como Diego Giovagnoli, Mauricio Pochettino, después fue técnico de Messi. Bueno, Sensini, Coco Ciale, Chocho Liop. Qué fuerte que te digan el Chocho. Chocho, venía acá. Bueno, Darío Franco, el Tata Martino, y seguramente se me está olvidando alguno, porque una buena parte de los futbolistas de los 80 y los 90 hoy son DT, con mayor o menor relevancia y éxito, ¿verdad? Pero bueno, la década de los 90 encontró al fútbol argentino con un bajón de nivel, y es que en el 89, 90 y 91 ningún equipo de este país llegó a la final. Antes de ser tildado de pretencioso, exitista y pelotudo, hay que tratar de trasladarse en el tiempo. Hay que dejar de pensar como pensamos hoy en día, dejarse el bigote, dejarse el pelo largo y ubicarse en los 80. Hoy es todo un evento que un equipo argentino llegue a la final de la Libertadores, pero en los 70, en los 80, tener un finalista en la Libertadores era el pan de cada día. Tras el final, tras ir promediando cada temporada, era lo más normal del mundo, y lo novedoso era que ninguno llegue, y ni hablar que ninguno llegue en 3 años, y que después fueron 7 años, y después fueron 9 años, y así, hasta que hoy en día la cosa cambió un montón. Bueno, ¿será por el bigote? Bueno, otra cosa novedosa es que por aquellos años fue que, si vemos los nombres de los protagonistas de las finales, vemos que en realidad no hubo necesariamente un bajón de nivel de los argentinos, sino que los equipos de otros países por aquel momento impensados como Ecuador y otros que hace varios años venían fuertes como Chile, Colombia y Paraguay, se hicieron tan fuertes que dejaron opacados viendo las finales por TV a los argentinos, brasileños y uruguayos. O sea, esta hipótesis, esta opción también tiene validez. O sea, los rivales también se hicieron muy fuertes. Pero bueno, lo llamativo en la edición del 89 es que clasificaron Boca y Racing, que venían con buenos jugadores, por ejemplo Racing con Filiol, bueno, que ya tenía 39 años, Jorge el Tata Brown, que también con 33, o el Articoechea con 31 no está tan mal, el uruguayo Rubén Paz, dirigidos por Alfio el Coco Basile, la edad de Basile, no sé. También traían buenos jugadores más jóvenes como Ramón Medina Bello. Bueno, y Ramón Medina Bello. Por el lado de Boca, también es sorpresivo que le haya ido tan mal, porque tenía jugadores como Navarro Montoya, Cuchufo, Blas Yunta, José Comas, quien sería el goleador de Boca en esta copa, y un joven Puntita Latorre. Sí, soy un forro, así que cada vez que nombre a Latorre le voy a decir Puntita. Ya había sufrido las bajas de Gatti por retiro y Domenech. También hay un cambio generacional, ya lo vamos a ir viendo en esta etapa. Pero también hay que mencionar el gran rival que cada uno tuvo, equipos que en estos años venían siendo protagonistas. Racing perdió contra el Nacional de Medellín en un ajustado 3-2 global, y Boca se quedó afuera por penales ante Olimpia de Paraguay. Y casualmente los argentinos fueron eliminados por los 2 finalistas de esta edición, y que finalmente ganó el equipo colombiano. Un argentino que sí llegó a jugar la final fue Roberto Klausemann para el Olimpia. En 1990, el que más lejos llegó fue River, en una campaña más que digna, en la que cayó en semifinales contra el Barcelona de Guayaquil. Aquel equipo del Millo tenía hombres como el Negro Astrada, Comiso, el hoy DT Diego Coca, en aquel momento no era DT, era jugador, Jorge Holguín, Ramón Medina Bello y Batistuta, que venía de Newell's, por dar nombres de algunos argentinos en la final. Estuvo Marcelo Troviani jugando para el Barcelona, que a la vez estaba dirigido por Miguel Ángel Brindisi. Esta etapa deportiva muestra las presencias de jugadores que después serían reconocidos de DT en Sudamérica, no solo por Brindisi, sino también por el caso del equipo rival, quien ganó la final, que fue el Olimpia, dirigido por el uruguayo Cubilla, un fenómeno DT que dirigió a más de 20 reconocidos equipos americanos
y en muchas ocasiones logró grandes hazañas. Un técnico me parece un poco infravalorado, el uruguayo Cubilla, ¿no? La verdad que fue muy grosso lo que hizo. Bueno, en el año 91 nos encontró con una copa muy entretenida para los gauchos, ya que clasificaron River y Boca, se cruzaron en el mismo grupo de la primera fase y luego de enfrentarse todos contra todos, Boca clasificó segundo mientras River quedó último en el grupo, haciendo una de sus participaciones más bochornosas y paupérrimas. Por el lado del Ceneice contaba con Navarro Montoya, Zlatan Abramovic, qué pajero, bueno, Zlatan Abramovic, Marchesini, Blas Yunta, José Luis Villarreal, después no se fue muy bien de Boca, pero ahí estaba, Graciani, Puntita Latorre y Batistuta, que venía de pasear por River. En fin, Boca cayó en semifinales contra el Colo-Colo en un 3-2 global muy ajustado. Finalmente, el equipo chileno alzaría la Libertadores en la final contra el Olimpia, convirtiéndose en el primer campeón chileno. Bueno, igual, año 91, flojito lo de Chile. Esta fue la tercera final consecutiva que jugaba el Olimpia de Cubillas. Un dato de color, el segundo goleador de la Copa fue el argentino Batistuta. Bueno, Newell's del 82, y acá comienza una de las primeras grandes campañas, ojo, de Marcelo Bielsa, del loco Bielsa, que casi convierte a Newell's en el primer campeón del interior del país de la Copa Libertadores. Newell's clasificó junto con San Lorenzo, la rompió en la fase de grupos, en la que enfrentó al Santos, a San Lorenzo, para luego ir pasando las rondas. El equipo rosarino se mostraba muy fuerte, aunque no pudo contra el Sao Paulo de Cafú y el goleador Paliña en la final, que se tuvo que definir por penales tras un 2-2 global. Aquel Newell's, que se quedó a un penal de gloria eterna, tenía jugadores de la talla de Scorponi en el arco, Gamboa, Pochettino, Saldaña, Martino, Berizzo, Alfredo Mendoza y Domizzi. Bueno, en el 93 se clasificaron River y Newell's y a ninguno le fue bien, ya que River no superó la fase de grupos otra vez y Newell's se volvió, y Newell's se volvió a cruzar con Sao Paulo en octavos de final, instancia donde ganaron los brazucas. De igual manera, ese River tenía unas figuras pasadas en años como Ramón Díaz, junto a juveniles como Pablo Lavallén, Diego Coca, Julio César Torresani y el Negro Astrada, que tenían menos de 25, y 3 juveniles de menos de 19 que rozaban la ilegalidad, Matías Almeida, Ariel Arnaldo Ortega y Marcelo Gallardo. Qué futuro que le esperaba esa cantera, y menos mal que le esperaba un futuro mejor, porque en aquellas 2 ediciones iba a pasear. El goleador de esta copa fue Juan Carlos Almada, un argentino jugando para la Universidad Católica de Chile, que caería en la final contra el Sao Paulo. Bueno, gente, la verdad que esto ya se hizo un poco largo y todavía faltan varios años, ya llevamos casi 1 hora, así que vamos a cerrar con este último equipo, que es Vélez del 94. Vélez del 94, por fin un equipo le dio su merecido al Sao Paulo y lo mandó a llorar a la selva. Che, qué hijo de puta que son. ¿Por qué redacto estas cosas? Y para colmo era el campeón novato. Desde Liniers para el mundo, con ustedes el Vélez Sarsfield de Pin Chilabert, Roberto Trota, cuando todavía eran amigos Trota y Chilabert, Pellegrino, Pepe Basualdo, Bacedas y la dupla ofensiva más guerrillera de los 90, Turu Flores y el Turco Asad. Qué jugador el Turu Flores, la puta, y el Turco Asad, bueno, qué equipazo. Afuera, Pompey, Usain y de director técnico el gran virrey Carlos Bianchi. Aquí fue donde Bianchi se apiadó de Boca y decidió entrenarlo unos años más tarde, porque en esta edición de la Copa Libertadores el Ceneice no superó la fase de grupos. Bueno, creo que mi humor se está yendo un poco al carajo, me van a putear un poco,
Así que capaz que en el futuro sea menos forro. Quizás. Bueno, estábamos en el año 95. En el año 95, el que más lejos llegó fue River, que se clasificó junto a Boca, y el defensor del título, que era Vélez. Qué raro que suena hoy en día decir defensor del título Vélez, realmente raro. Bueno, no es nada contra Vélez, no quiero que se enoje nadie de Vélez, pero digo que hoy en día es difícil. En esta copa se eliminaron entre argentinos, ya que Vélez eliminó a Independiente y River después eliminó a Vélez. Después el Millo cayó en semifinales contra el Nacional de Colombia. El partido se definió por penales. Y si esta historia te suena similar es porque en el 90 precisamente, otro equipo de la Gran Colombia, o sea Venezuela, Colombia, Ecuador y también Panamá, eliminó a River en semifinales. Y también fue en una tanda de penales, solo que en esa ocasión el verdugo fue el Barcelona de Guayaquil. O sea, en criollo, en los 90 a River lo despachaban los bananeros, cafeteros o simplemente países cuyas banderas nacionales son prácticamente iguales y hay que ser todo un pro para diferenciarlas. Bueno, sí, yo dije que iba a haber una venganza de los equipos colombianos, ecuatorianos contra River, porque bueno, ahí está. En el 96, como tenía que ser, año 1996, River se pasó de demoníaco y mandó un 6-6-6-6, jugando las finales del 66, 76, 86 y 96. Cansé de decir 6. Esta última cierra las finales con participación argenta en los 90. Dejando el saldo de la década más floja de los argentinos en esta competición. Puede haber décadas peores, pero hasta el momento es la más floja. Yo creo que capaz que la década de 2030 puede ser la más floja tranquilamente, pero hasta el momento esta es la más floja que tenemos. Yo por ahora le voy encontrando una razón, y es que los equipos por un lado estaban en pleno recambio generacional, teniendo jugadores muy viejos mezclado con promesas todavía muy jóvenes, y que después resultaron en grandes jugadores, pero en ese momento nadie lo sabía y eran muy jóvenes. Y además que los mejores jugadores, los de selección, ya no se quedaban a jugar en el fútbol argentino, que hoy en día es una obviedad, pero en aquel momento era una novedad, sino que empezaban a migrar jóvenes, cada vez más jóvenes, a un fútbol europeo que se volvía con el tiempo más atractivo. Basta nomás con ver el caso de Batistuta, que se fue después de un fugaz paso por River y Boca para hacer lo mejor y el resto de su carrera en Italia. O Simeone, que se fue de Vélez en el 89 tras un par de temporadas. Antes hubiese sido normal que se quede a jugar por lo menos la Libertadores, ¿no? Nada que ver con el caso, por ejemplo, de Ruggeri, que también siendo mundialista hizo 4 temporadas de su carrera fuera del país. Solamente 4 temporadas. Pero bueno, este tema de analizar los convocados de la selección, cuántos y quiénes de ellos jugaban en el fútbol local, lo vamos a dejar para otro momento del análisis, pero es claro que esto perjudica, al menos de momento, la competitividad, la calidad de los equipos. Obviamente también a la selección argentina, pero eso lo veremos en otro análisis, en otro podcast.